ministra Silvia Con. Muy Luego bien. le doy a usted. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Creo que al haberse convocado a debatir un tema de tanta importancia para el país por parte de la Asamblea Nacional es una muestra de democracia dentro de esta legislativa. Porque la democracia no es solamente consignar el voto en las urnas o en una votación legislativa. La democracia va mucho más allá en un Estado social y democrático de derecho que la suma aritmética del mitad más uno, que es lo que se nos ha legado en el modernismo. Lastimosamente, el presidente de la República se acuerda que estamos en un cambio de época cuando le conviene, porque cuando no, acude a Voltaire como fundamento. Asambleísta de la Cruz, no estamos por un no porque sí, es un no que lo vamos a fundamentar en este día de debate. Nadie pone en duda que acudir al pueblo es un mecanismo de legítima democracia, pero ese mecanismo de democracia es sin duda de mayor importancia y validez y por lo tanto de mayor responsabilidad. El mismo carácter del Estado social y democrático de derecho nos impone límites a los procedimientos de democracia directa. La pregunta nos salta enseguida: ¿quiénes ponen los límites? ¿El presidente? ¿La Asamblea? Ni siquiera la Corte Constitucional, que es un simple medio. Un Estado social y democrático de derecho se estructura alrededor del respeto de los derechos humanos. Y este límite de los que democráticamente se puede hacer, y estos límites también los encontramos en los tratados y convenios en materia de derechos humanos, así como las decisiones de los órganos encargados de aplicar estos. Nada de esto se ha tomado en cuenta por aquellos que mentalizaron esta consulta popular. Pensamos que son abogados competentes y hábiles a la hora de presionar jueces para conseguir sus objetivos, pero evidentemente de derecho constitucional y de derechos humanos no entienden ni un carajo. En algunas preguntas al presidente se le olvida que en la misma Constitución del año 2008, en el artículo 11, en el numeral 8, dice: el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y ahora nos preguntamos, ¿esto es progresivo o es regresivo? Y le vamos a contestar a asambleísta Hernández, cuando usted quiere respuestas con fundamentos, ¿por qué no a las preguntas de la consulta popular? Totalmente regresivo. Si analizamos la primera pregunta, que elimina la caducidad de la prisión preventiva en la Constitución, con lo cual se le quita el rango de constitucional al derecho, al plazo razonable de la medida cautelar de carácter personal y se lo degrada a un aspecto meramente legal. ¿Será esto progresivo o regresivo? Evidentemente regresivo. Se deja a merced de la histeria punitivista legislativa el establecer un plazo razonable de la prisión preventiva. En la segunda pregunta limita la sustitución de la prisión preventiva solamente a los delitos menos graves, esto es, a los penados con prisión. Lo que quiere decir que en los delitos penados con reclusión, la prisión preventiva es insustituible en lugar de ser excepcional. Es decir, se convierte en regla. La excepcionabilidad de la prisión preventiva no se encuentra solamente en la Constitución, sino que se enfatiza por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, coincidentemente propuestos contra Ecuador por violaciones a derechos humanos. Aquí tenemos dos casos. El caso Chaparro y Lapo versus Ecuador
y el caso Daniel Tibi versus Ecuador. Sobre esto, tenemos que decir que lo que el pueblo ha hecho también puede ser cambiado por el pueblo. Esto es verdaderamente parcial, por lo tanto una mentira media. Ni aún por una decisión popular se puede violar derechos humanos, señores. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué tal si se propone la pena de muerte o la mutilación por ciertos delitos? Aún teniendo el 99% de una respuesta positiva a esto, se puede considerar legítima. Es totalmente ilegítimo. Si recordamos, el fascismo en Italia y el nazismo de la Alemania llegaron por una vía de elección popular. El mismo Benito Mussolini fue elegido diputado en mayo de 1921 por el Partido Fascista, luego de una larga militancia en el Partido Socialista Italiano. En ejercicio de la diputación, fue nombrado primer ministro por el rey Víctor Manuel III en 1922, fecha desde la cual ejerció poderes absolutos sobre Italia hasta su ejecución en 1945. Y si hablamos de Adolfo Hitler, por su parte, él se presenta en elecciones en 1932 y obtuvo más de 13 millones de votos, lo cual le sirvió para que lo consideren canciller y desde ahí asuma poderes totales. No siempre los resultados aritméticamente superiores de un procedimiento democrático generan decisiones legítimas, muestra de lo cual son los más de 6 millones judíos muertos en los campos de concentración por dicho régimen. Sobre estos temas tenemos que recalcar que no cabe ponderación alguna. Cuidado, van a tomarse el nombre de Robert Alexy, palabras que nunca ha dicho. El patriarca de la ponderación en su Tratado de Derechos Fundamentales es totalmente claro al señalar que no se puede ponderar respecto de derechos fundamentales, pues de lo contrario podríamos ponderar entre la seguridad ciudadana y el derecho a la vida y de esta forma legitimar la pena de muerte. En cuanto a las repreguntas 4 y 5, estas se caen por su propio texto. En la pregunta 4 se pretende sustituir al Consejo de la Judicatura, que debe ser elegido mediante concursos de méritos y oposición, por 3 personas designadas a dedo, lo cual no requiere mucho esfuerzo mental para comprender lo poco democrático y poco transparente que esto significa. La 5 pretende poner a los controlados de controladores, rompiendo el sistema de pesos y contrapesos consustancial en Estado social y democrático de derecho. Finalmente, respecto a la pregunta de criminalización de enriquecimiento privado injustificado, de entrada es una vulneración a los derechos humanos, pues el principio base del proceso, me refiero a que el derecho a ser presumido inocente mientras no se declare la culpabilidad mediante sentencia ejecutoriada, queda totalmente desvirtuado. Cuando una persona no pueda probar las fuentes de incremento patrimonial, esto es, cuando no pueda demostrar su inocencia, será presumido culpable. Llamar constitucional a esto se requiere de muy poca sangre en la cara. Por estas razones, concuerdo con el presidente de la República la legitimidad en la consulta al pueblo como mecanismo de democracia directa. Sin embargo, mi desacuerdo completamente en cuanto a la ilegitimidad de las preguntas planteadas. Quiero proponer que así como se llama a las comisiones a expertos que opinen sobre temas específicos, este siendo un tema de tanta trascendencia, debería... Me queda un minuto. Sí, ya voy a terminar, señor presidente. También debería ser debatido aquí e invitar a 6 especialistas en la rama que nos permita escucharlos, y propongo que sean 3 personas por parte del bloque oficialista, entre los cuales sugiero que venga el doctor Alexis Mera, y 3 especialistas por parte del bloque de oposición. Muchas gracias.